Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a estar comentando sobre la hipótesis y los objetivos en la investigación científica. Un elemento muy importante, o dos de los elementos muy importantes para cualquier profesional, no solo de la salud. Si hablamos de la investigación científica, tenemos que ir a aquellos elementos que ya nos han definido parte de esa teoría que estamos estudiando. Hemos transitado por un marco contextual, hemos visto el contexto de la investigación desde el punto de vista histórico, social, étnico, psicológico, clínico. Hemos visto las inconsistencias teóricas prácticas. Hemos transitado también por aquellas potencialidades que tenemos para resolver la problemática que se nos está presentando. Se ha definido una contradicción y hemos determinado un problema científico. Esto ha sido posible porque nos hemos percatado de que necesitamos de la ciencia para resolver la pregunta de la investigación científica. Una vez que ya tenemos el problema científico y hemos definido nuestro objeto y campo investigativo, pudiéramos estar hablando sobre una posible hipótesis a la solución del problema. Por tanto, la hipótesis investigativa constituiría aquellas explicaciones tentativas de darle solución al problema científico o el fenómeno que estamos estudiando. Aquel problema que se nos presentó en la práctica y que ya hemos decidido necesitamos de la ciencia para resolverlo. Ellos casi siempre los vamos a estar formulando en forma de propuestas o bien de afirmaciones y donde tenemos implícita en su construcción las variables que definimos en la pregunta científica. La hipótesis de la investigación se deriva del marco teórico y del planteamiento del problema. Muchas veces cuando estamos escribiendo y diseñando, construyendo nuestra investigación, no hemos definido todavía un marco teórico de forma sustancial, pero sí hemos definido un marco contextual y ahí nos hemos dado cuenta de aquellas inconsistencias que habíamos mencionado desde el punto de vista teórico y que nos permitieron plantear el problema. Por tanto, sale esa hipótesis científica o investigativa, se deduce de esa teoría apoyada muchas veces por la experiencia del investigador. Según el alcance de la investigación, las hipótesis transitan en dependencia del momento de esta investigación científica que estamos desarrollando. En los estudios que son exploratorios, netamente observacionales, no se formulan hipótesis, pero en aquellos estudios, sí observacionales también, desde el punto de vista descriptivo, fíjense cómo ya incorporamos una de las dos variables que están contenidas dentro de la pregunta científica. En los estudios correlacionales, una vez que ya hemos descrito el problema y queremos correlacionar, ahí ya incluimos las dos variables de nuestra pregunta científica. Para ya finalmente, cuando ya queremos definir claramente, analizar el problema, el objeto y el campo investigativo, ahí ya analizamos la investigación y el tipo de hipótesis ya de acuerdo al estudio, al alcance de la investigación con su carácter explicativo, ya lleva implícito un mayor análisis en su contexto. Una vez que tenemos la hipótesis de la investigación, por supuesto que tenemos que definir claramente los objetivos científicos. Y estos objetivos es aquello que el investigador o el equipo de investigadores pretende alcanzar con la investigación. Obtener un nuevo conocimiento, probar una teoría o aportar evidencias que ayuden todas a resolver el problema científico. Muchas veces nosotros como investigadores existe ya una teoría escrita, pero le faltan algunos elementos que en el contexto donde estamos laborando o estudiando no está muy clara la solución. Y nosotros tenemos que plantearnos metas y objetivos para resolverlo. Fíjense que los objetivos van a estar en funciones del problema. Volvemos nuevamente al árbol de problema. Y el árbol de problema tenía un tronco y este tronco estaba en función del problema general. Y ese problema general está en función del objeto investigado. Por tanto, el objetivo general generalmente aporta al objeto investigativo. Expresa los propósitos generales y globales del trabajo de la investigación.
Y son aquellos objetivos que se van a lograr como resultado total después de analizar la investigación y de buscarle la solución al mismo. A diferencia de los objetivos específicos transitan en un problema específico y estaríamos entonces hablando del campo investigativo y estaríamos hablando de las raíces del problema en el árbol del problema. Se derivan o deducen, por supuesto, del objetivo general y expresan acciones que tienden a demostrar lo formulado en problemas específicos de la investigación. ¿Dónde? En las raíces, que es donde están las causas del problema. Por tanto, los objetivos específicos siempre van a estar en función de esas raíces en el árbol de problema. Los objetivos tienen que tener características específicas, tienen que ser claros y precisos. Y hay un recurso SMART que tenemos que aplicarlo. Debemos de comenzar siempre con un verbo en infinitivo. Pero fíjense que hay verbos que están escritos aquí en esta diapositiva que no podemos estudiar, que no podemos incluir en la investigación, ni podemos incluir en los objetivos, porque están implícitos dentro de la investigación. Por ejemplo, estudiar, investigar y conocer. Esos tres verbos nunca debemos utilizarlos como verbos infinitivos en los objetivos. Podrían ser otros los verbos y estos pueden ser modificados a medida que transita la investigación. Y siempre con los objetivos específicos, con los objetivos que quiero hacer con la investigación, qué es lo que busco conocer y a dónde quiero llegar. Son las metas, los propósitos, como decíamos. El objetivo general, una vez más, expresa ese propósito general, la esencia, el objeto de investigación. Y los objetivos específicos se desprenden de ese objetivo general y son los pasos para lograr alcanzarlo y que nacen sobre todo en las raíces del problema. Estos serían los elementos que estaríamos comentando muy necesarios para poder seguir transitando en el camino de la investigación científica. Muchas gracias.